Buenas, buenas. Buenas tardes, doctor. Bueno, el tema que hoy día vamos a ver se llama anatomía del tórax. Ya, para los que no me conocen, yo soy el doctor Guillermo Quipes, soy cirujano general laparoscopista. Trabajo en el Hospital Germán Busch, de acá de la ciudad de Trinidad, en el Hospital General. Y yo voy a ser su docente de la materia de cirugía de tórax. Es importante saber la anatomía del tórax, pero va a ser un poco diferente a la anatomía que normalmente ustedes han llevado, porque eh, va a ser una anatomía sobre todo de tipo quirúrgica, que es lo que realmente a nosotros nos interesa, poder saber algunos detalles, ¿ya? Para poder realizar algún procedimiento quirúrgico. Como le mencionaba, no es mi intención que ustedes aprendan a hacer una toracotomía, porque eso es muy complejo, necesitan mucho entrenamiento y no le va a alcanzar. Pero con que sepan hacer 2, 3 procedimientos básicos en la materia, les va a ayudar bastante para que puedan eh, resolver casi el 70% de las patologías que se presentan en el tórax. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar diciendo que el tórax tiene una parte ósea, ¿ya? Esta parte ósea eh, está conformada principalmente por las costillas, ¿ya? Este tipo de costillas son en forma simétrica, conformada, como ustedes saben, por 12 pares de costillas. Esta costilla, en su parte posterior, está unida a lo que es la, la columna vertebral, en la parte posterior, y en la parte anterior por el esternón. Pero, ¿qué quiero que sepan ustedes? Miren la disposición de las costillas. Las costillas van de adelante hacia atrás, pero van de abajo hacia arriba. Nótense que no es recto, no es horizontal en el mismo sentido. Van de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. Vamos más abajo. Por ejemplo, esta es la primera, segunda, tercera, la cuarta, que es la parte anterior, porque normalmente el paciente se encuentra recostado. Entonces podemos ver la quinta costilla, palpamos la quinta costilla en la parte anterior, pero fíjense dónde termina en la parte posterior. Casi termina a nivel del segundo arco costal, la parte anterior del segundo arco costal. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes fijen primero, ¿ya? Este quinto arco costal, en su parte anterior, puede llegar a terminar en su parte posterior a nivel de la segunda costilla, su cara anterior de la segunda costilla. ¿Ya? No es en el mismo nivel que termina. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces tenemos que ubicar el quinto espacio intercostal y nos perdemos, la palpamos la costilla, pero nosotros queremos ponerlo a ese mismo nivel. Pero fíjense, tenemos que seguir a la costilla y hace una curva hacia arriba. Entonces, el quinto espacio intercostal va a aparecer, ¿ya? Este es el quinto espacio, de la quinta costilla.
detalle anatómico importante que quiero que fijen ustedes. Segundo detalle que es importante. La unión de la costilla con el esternón no lo hace en forma directa, sino a través de un cartílago. Este es el cartílago condrocostal, ¿ya? El cartílago condrocostal. Condro porque es nivel del esternón. Las primeras 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son las conocidas como las costillas verdaderas. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, cada una se une al esternón a través del cartílago costal propio. La octava, la novena y la décima se unen al esternón y comparten el cartílago condrocostal de la séptima costilla, ¿ya? Por eso son conocidas como costillas falsas. Y las últimas dos costillas, que es la 11 y la 12, prácticamente solamente están unidas a la columna vertebral y no hacia el esternón, que son las costillas falsas o flotantes, ¿ya? El esternón con su manubrio, cuerpo y apófisis cifoide, ¿ya? Aquí vemos ya anatómicamente cómo se ve un preparado de hueso. Lo que le decía, las costillas, ¿ya? Los cartílagos condrocostales, el esternón. A veces cuando sacamos una tomografía, que es mucho más sensible que la radiografía, estos cartílagos costales no se ven y muchos dicen, pucha, un paciente que tiene algún trauma dicen, mire, se ha desinsertado del esternón, pero no es así, es porque no se está viendo los cartílagos condrocostales. ¿Ya? La parte posterior es diferente. ¿Por qué? Porque en la parte posterior está una parte del tórax recubierto por los omóplatos, ¿ya? En la parte anterior, ustedes entran a la cavidad torácica por todos estos espacios, ¿ya? Por todos estos espacios, ustedes pueden ingresar libremente. En cambio, en la pared posterior, puede llegar a ingresar a cavidad torácica por estos espacios, menos donde están los omóplatos. Por ejemplo, las heridas por arma de fuego a veces, o por arma blanca, golpean en la escápula y no ingresan a cavidad torácica. Igual es un mecanismo de protección. Eso es lo que quiero que fijen. ¿Por qué es importante? Porque cuando nos toca hacer alguna punción en la parte posterior, este omóplato o la escápula nos va a servir de referencia para poder hacer la punción, ¿ya? Entonces, ténganlo muy en cuenta a partir de hoy, ¿ya? Para que podamos más adelante hacer un buen procedimiento. Vamos a hablar también de las paredes musculares que hay. En el tórax, en la parte anterior, hay un grupo superficial, ¿ya? Que está principalmente conformado por lo que es el pectoral mayor, el pectoral menor y los serratos, ¿ya? Que son principalmente en la parte anterior el grupo superficial, ¿ya? Este es un anagrama de cómo se vería el músculo pectoral mayor, el menor y los serratos, ¿ya? Y en la parte lateral está el músculo dorsal ancho. ¿Por qué es importante saber esto? Por ejemplo, si yo quiero hacer una toracotomía e ingresar por aquí, fíjense los músculos que voy a cortar. Pectoral mayor, pectoral menor, serratos y
Si sigo más hacia posterior, el dorsal ancho. Entonces, por eso es importante saber, si voy a hacer vamos a ver más adelante los tipos de toracotomía que hay. Entonces, ¿cuántos músculos se van a cortar? ¿Ya? Viéndolo más en detalle, ¿ya? Está el músculo pectoral mayor, el menor, los serratos, el dorsal ancho. Sacando el pectoral mayor, se logra evidenciar lo que es el pectoral menor en toda su extensión. Este es un preparado, como se ve realmente en el paciente. El músculo pectoral mayor se lo ha desinsertado, se lo ha cortado, justamente para que podamos ver el músculo pectoral menor. ¿Ya? Se ven los serratos y aquí está el músculo dorsal ancho. En la pared posterior del tórax, ¿ya? Dentro de los músculos superficiales, está principalmente dado por lo que es el músculo trapecio, ¿ya? El músculo trapecio y el dorsal ancho. Y por debajo de este músculo trapecio, si lo sacamos, aparece otro músculo que es el romboide. ¿Ya? Para poder ver el romboide en toda su extensión, tenemos que sacar el trapecio. Aquí vemos en el cadáver, es lo que decíamos, este es el músculo trapecio. ¿Ya? Viene el dorsal ancho. Desinsertamos, sacamos el músculo trapecio y recién aparece lo que es el músculo romboide. Eso es en relación al músculo superficial del tórax. Ahora hay un grupo profundo, ¿ya? Del tórax. Sobre todo estos músculos profundos del tórax están ubicados a nivel de lo que es entre las costillas. Son conocidos como músculos intercostales. Esto es anterior, esto es posterior. Aquí está el esternón, acá está la columna vertebral. Comenzamos por el músculo intercostal externo, hay un medio y un interno. ¿Ya? El músculo externo es el que está más apegado hacia la columna vertebral y la dirección de su fibra va de arriba hacia abajo, de posterior a anterior. El grupo medio está mezclado entre el externo y el interno es al revés. Sus músculos van de arriba hacia abajo, pero van de hacia anterior hacia posterior. ¿Ya? Entonces, todo la parte intercostal se encuentra recubierta por los músculos intercostales. Esta es una vista anterior donde podemos ver la parte de los músculos intercostales, ¿ya? Aquí ha sido sacada, ha sido removida la pleura parietal, ¿ya? La pleura parietal. La pleura parietal está pegada a la caja torácica. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Nadie? Doctor, una Bien, ¿no? preguntita. Sí, Doctor, dime. una preguntita. ¿Podría repetir de nuevo cómo está conformado el músculo intercostal interno? Es que en esa parte no le entendí muy bien. Ya. Sí, ahí esa imagen. El músculo intercostal interno está más apegado hacia el esternón, ¿ya? El externo está más pegado hacia la columna vertebral. Y si nosotros superponemos estas imágenes,
prácticamente se mezclan, ¿ya? Solamente lo que varía es la dirección. Miren, la fibra va de atrás hacia adelante y de aquí las fibras van de adelante hacia atrás, en esta dirección, ¿ya? Es la única diferencia que hay. Y los músculos intercostales medio se intercruzan entre el externo y el interno, ¿ya? No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, está claro, esa parte no la entendía. Muy amable, gracias. Muy bien. Sigamos entonces. Ya, entonces podemos ya ingresar a cavidad torácica. ¿Ya? Vamos a repasar antes de pasar ya al otro tema, la toracotomía. Imagínense, vamos a hacer un corte. Para ingresar dentro de la cavidad torácica, tenemos que atravesar primero piel, tenemos que atravesar tejido celular subcutáneo, dependiendo del lugar donde estemos ingresando, si es en la pared anterior, por ejemplo, en este nivel de aquí, vamos a atravesar lo que es el músculo pectoral mayor, atravesamos el músculo pectoral menor, atravesamos los serratos, tenemos que cortar lo que son los músculos intercostales, tenemos que cortar lo que es la pleura parietal y recién ingresamos a cavidad torácica. ¿Ya? Entonces, ahí radica la importancia de saber anatómicamente cómo está conformado el tórax. Si vamos a ingresar por la parte posterior, si tenemos que entrar por aquí, por ejemplo, solamente cortamos el músculo dorsal ancho, cortamos los músculos intercostales externos, cortamos la pleura parietal y ingresamos a cavidad torácica. ¿Ya? Entonces, memoricen, por favor, los grupos superficiales, los grupos profundos, tanto anterior como posterior, porque es muy importante para poder saber anatómicamente cómo ingresar a la cavidad torácica, porque lo que queremos es ingresar a cavidad torácica para poder llegar al pulmón. ¿Ya? Hay otras estructuras anatómicas, como es el diafragma, la tráquea, los bronquios, pulmones, que mayor relevancia con estos no hay con respecto a lo que han llevado en anatomía humana, ¿ya? Cada uno de ellos, sus detalles, vamos a ir describiéndolos cuando estemos pasando cada uno de esos temas. Porque ¿cómo vamos a avanzar? Vamos a avanzar por órganos, ¿ya? Hoy día estamos viendo la pared torácica, un poco la anatomía del tórax. Más adelante vamos a ver ya lo que es pared torácica, vamos a ver pulmón, vamos a ver tráquea, y en cada uno de estos órganos vamos a describir cada las enfermedades que pueden desarrollarse en estos órganos, cómo diagnosticarlos y cómo hacer algún tipo de tratamiento en estas enfermedades. ¿Ya? Así que no vamos a perder el tiempo describiendo algo ahorita que vamos a verlo después. Vamos a pasar al tema de toracotomía. Ustedes tienen que ir viendo un poquito el tema de toracotomías. Todo es terminología médica, ¿ya? Por ejemplo, aquí está dividido en dos. Tóraco, que hace referencia a tórax, y tomías, que hace referencia a corte. A ver, ¿quién sabe qué significa laparotomía? Si digo láparo, ¿qué significa? ¿Quién sabe?
A ver, ¿dónde está? Emanuel Tapanachi. ¿Qué significa laparotomía? Nada, doctor, ni idea. Nada. Nada, doctor, va a disculpar, no me acuerdo. Muy bien. ¿Ya? Doctor, Supongo que Hola. será la doctor, exploración. ¿no será algo referente al estómago? Porque, o sea, lo Las relaciono con la abdominales. paroscopia, ¿no? La paroscopía, que hay una cirugía, entonces, ¿vendría a ser algo del estómago? El abdominal es la pared. Abdomen, exactamente. Abdomen. Significa abdomen. Abdomen, eso, perdón. ¿Ya? No Eso, estómago. Ya estamos. abdominal. Tienen que utilizar terminología médica. Ya no pueden hablar con panza. ¿No? Tienen que hablar de abdomen. ¿Ya? Láparo significa abdomen. ¿Ya? Y tomía entonces un corte en el abdomen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro de lo que son las toracotomías, los cortes que se hacen en el tórax, tienen clasificación. ¿Ya? Se las clasifica en puras y ampliadas. ¿Ya? No se van a confundir puras y ampliadas. Las puras son las que no sobrepasan la cavidad torácica. Y las ampliadas son aquellas que, aparte de cortar en el tórax, se dirige a otra zona del cuerpo. Por ejemplo, si comenzamos en el tórax y por alguna razón tenemos que extendernos hacia el cuello, se llama cérvico-toracotomía. ¿Ya? Si comenzamos en el tórax y tenemos, a ver, ¿qué significa tóraco-frenotomía? Doctor, buenas tardes. Hola. Cuando se empieza en el tórax y se sigue el diafragma. Exactamente. ¿Ya? Cortamos diafragma. ¿Ya? Y aquí está tóraco, freno, laparotomía. Entonces, cortamos el tórax, cortamos el diafragma y cortamos abdomen. Este es un corte, pero de los buenos, ¿ya? Se lo han partido prácticamente al paciente. Pero a veces es necesario, por una lesión por arma de fuego puede comenzar en el tórax y el proyectil dirigirse hacia abdomen, entonces tenemos que cortar tórax y abdomen. ¿Ya? Esa es la clasificación, una clasificación en puras y ampliadas. Hay otra clasificación según su extensión. ¿Ya? La extensión puede ser mínima o mediana o amplia. Son esas dos. Es mínima o es mediana o amplia. ¿Cuándo decimos que es mínima? Mínima se dice cuando no sobrepasa el 1 centímetro. ¿Ya? Sobrepasando ya el 1 centímetro se denomina mediana o amplia. ¿Ya? No se van a confundir que puras es solamente hacer 1 centímetro. No guarda relación, ¿ya? Con la mínima, con la pura. La pura puede ser también mediana, amplia, pero solamente se la realiza en el tórax, ¿ya? Y las ampliadas es cuando van a otra zona del cuerpo. Pero aquí, según su extensión, mínima hasta 1 centímetro, mediana o amplia cuando pasan esas dimensiones. Las amplias o medianas o amplias tienen también sus nombres, ¿ya? Vamos a nombrar algunas de ellas, las más frecuentes. Entre las amplias tenemos la posterolateral, tenemos la toracotomía axilar vertical amplia, tenemos la esternotomía mediana y tenemos el abordaje para cirugía asistida por video. Esto es lo que describe el libro de Micha, ¿ya? Pero vamos a ver una más, que es la toracotomía anterior. ¿Ya? Solamente nos vamos a dedicar a las toracotomías, ahorita hablar de las toracotomías. La toracotomía posterior, posterolateral, ¿ya?
Miren, es muy importante la toracotomía posterolateral. ¿Por qué? En una cirugía programada, que no es de emergencia, esta es la técnica de elección. Se coloca al paciente en posición de decúbito lateral. Si vamos a explorar el tórax derecho, está en decúbito dorsal izquierdo. ¿Ya? No se olviden, este paciente para poder ser sometido a cirugía necesita una anestesia general. Y para que el anestesiólogo pueda intubar al paciente y anestesiarlo, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal. Una vez el anestesiólogo procede con anestesia y asegura la vía aérea con el tubo orotraqueal, recién nosotros podemos poner al paciente en el decúbito lateral de acuerdo al hemitórax que vamos a explorar. En este caso, para ponerlo en decúbito lateral y en esta posición, se ocupan 4 personas. ¿Ya? Es solamente para que se den cuenta, puedan darse cuenta de que no es fácil ponerlo al paciente en esta posición. ¿Ya? Se necesita utilizar 4 personas. El anestesiólogo va a estar a cargo de la cabeza del paciente, agarra la cabeza del paciente y el tubo orotraqueal. Otra persona agarra lo que es la parte del tórax para poder girarlo. Otra persona agarra la cadera y otras personas agarran lo que es las piernas. Y en un movimiento único y al mismo tiempo tienen que girar al paciente. ¿Ya? Tienen que girar al paciente y una vez estando en su lugar se coloca un rodillo para que pueda levantar y separar un poco más el espacio intercostal y se fija al paciente con esparadrapo, con telas, con lo que tenga. ¿Ya? Justamente para que el paciente no se vaya ni adelante ni se vaya atrás. Por si acaso, si se corta el Zoom, le voy a enviar la otra dirección para que se añada para seguir continuando con el tema, ¿ya? Se lo voy a enviar al grupo. Sigamos. Doctor, Hola. doctor, buenas noches. Disculpe la interrupción. Lo que pasa es que a las 7 menos cuarto tenemos clase de inmunología. Pero, ¿qué ha pasado? Nos han pasado el rol, ¿no? Yo soy de 6 a 7:30. No, doctor, Es 8 es menos a cuarto, las doctor. 8 No menos es... cuarto. 8 menos cuarto. Ay, perdón, doctor. Diga nomás, No doctor. da para pasar todavía, doctor. Ya, no importa. Se corta, yo le envío el otro link para que puedan y continuemos con la clase, ¿ya? Ya, doctor, Entonces, muchas gracias. una vez colocado el paciente en posición, comenzamos a hacer el corte. El corte va desde la parte lateral del tórax hacia la parte posterior. Miren el corte cómo se lo hace, ¿ya? No es el corte recto, así. Es un corte que va de abajo, perdón, de abajo hacia arriba, ¿ya? De abajo hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se hace el corte de abajo hacia arriba? Medio oblicuo. ¿Por la dirección de las costillas, doctor? Exactamente, ¿ya? Justamente porque si lo hacemos recto, nosotros tenemos que entrar por el mismo espacio intercostal, ¿ya? Necesitamos entrar por el mismo arco intercostal. Normalmente entramos por el quinto espacio intercostal. Si lo cortamos recto, no vamos a pasar del quinto al sexto, al séptimo. En cambio, si lo hacemos en esa dirección, siguiendo la costilla,
vamos a poder seguir ese espacio intercostal que decía. Entonces, ¿qué ventajas nos da la toracotomía posterolateral? Nos da una buena exposición de toda la cavidad torácica, ¿ya? Es un corte grande, fíjense, es un corte grande, ¿ya? Tenemos que cortar el músculo dorsal ancho, cortamos un poco de lo que es el... cortando el músculo dorsal ancho entramos ya a los serratos, un poco de los serratos, y entramos ya al espacio intercostal cortando lo que son los músculos intercostales, ¿ya? Esta es la más usada porque justamente nos da una buena exposición de toda la cavidad torácica. ¿Cuáles son las desventajas? Cuando tenemos que ver algo de mediastino anterior. No nos permite ver muy bien, ¿ya? Y si el paciente está inestable, vale decir que está choqueado, que ha perdido mucha sangre, que se está por morir, no se tolera bien. Y otro, que perdemos tiempo al momento de colocarlo en posición al paciente, ¿ya? Porque se han dado cuenta, es un poco moroso y dificultoso el poder poner en posición al paciente. Y hay mayor sangramiento porque se corta músculo, se corta gran cantidad de músculo, ¿ya? Esas son sus desventajas. Pero normalmente es la más utilizada, ¿ya? Es la más utilizada. Vamos a hablar de la otra toracotomía amplia, ¿ya? Que es la toracotomía axilar vertical amplia, ¿ya? O su abreviación que se llama TAVA. ¿Cómo se hace esta incisión? Igual al paciente hay que colocarlo en decúbito lateral, ¿ya? O sea, mayormente se lo utiliza para poder hacer cirugías programadas, ¿ya? En caso de una emergencia, vamos a perder mucho tiempo en ponerlo al paciente en decúbito lateral, ¿ya? Pero con la misma técnica, el paciente ya fijado, colocado en decúbito lateral, el corte va de la línea axilar hacia abajo, más o menos va hasta la octava costilla, ¿ya? La toracotomía posterolateral era más bien un corte transversal. Este es un corte longitudinal, ¿ya? En este corte longitudinal, fíjense bien, cortamos piel, cortamos tejido celular subcutáneo y fíjense, caemos directamente sobre los músculos cerrados, ¿ya? Su ventaja de esta cirugía, de la toracotomía axilar amplia, es que no cortamos el músculo dorsal ancho, ni cortamos el músculo pectoral. Solamente tenemos que atravesar los músculos cerrados. Para poder ingresar a cavidad torácica podemos ingresar por 3 lugares. Puede ser un ingreso alto, medio o bajo, de acuerdo a donde queramos explorar, ¿ya? Y ni siquiera es necesario cortar los músculos cerrados, por simple divulsión, separamos los músculos, entramos al espacio intercostal, allí sí o sí tenemos que cortar los músculos intercostales y la pleura parietal y ya entramos a la cavidad torácica, ¿ya? Sus características de esta anatomía. Como entramos, es muy limitado el espacio que nos permite, ¿ya? Nos permite poder entrar a la cavidad torácica, pero no es la exposición que nos da la toracotomía posterolateral, ¿ya? No nos da una visualización de todo el tórax como nos daba
la toracotomía posterolateral. ¿Ya? Entonces, mayormente se lo utiliza para poder hacer una simpatectomía cervical, algunas enfermedades que están en el vértice, ¿ya? Enfermedades que están en el vértice, o tomar algún tipo de biopsia. ¿Ya? No sé si tienen dudas acerca de esta toracotomía. ¿Tienen alguna duda? Bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué ventaja nos da? Indirectamente, ¿qué ventaja nos da también? Aparte de como no se corta mucho músculo, entonces, después de la cirugía produce menos dolor. Es menos dolorosa que la toracotomía posterolateral, ya que se corta prácticamente varios músculos. En cambio, con esta, como no se corta mucho músculo, es mucho más tolerable por el paciente y no produce mucho dolor. Vamos a pasar a otra toracotomía, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la toracotomía de la esternotomía mediana, ¿ya? Esta cirugía se la realiza con el paciente en decúbito dorsal. O sea, no tenemos que moverlo. Una vez anestesiado, no tenemos que moverlo al paciente para ningún lado, ¿ya? El corte es sobre el esternón. Vale decir que no cortamos ningún músculo. Está piel, alguito de grasita y caemos sobre el hueso, ¿ya? Una vez sobre el esternón, tenemos que utilizar una sierra especial, ¿ya? Es una sierra para cortar el hueso que tiene una protección debajo que engancha por debajo del esternón y se aprieta y empieza a cortar, ¿ya? Y sobre todo nos va a exponer lo que es el mediastino. Este tipo de cirugías son, ¿cuándo está indicado la esternotomía? La esternotomía está indicado para exponer sobre todo los grandes vasos, aorta, tronco brachiocefálico, hacer cirugías cardíacas, corazón abierto, para poder resecar neoplasia del mediastino anterior, hacer cirugías de tráquea, o a veces cuando queremos ingresar y ver ambos pulmones, ¿ya? Entonces, la estenotomía tiene sus indicaciones, ¿ya? Sobre todo que es mediastino excelente, mediastino y tráquea excelente. Pero para ver pulmones no es aconsejable, ¿ya? Si quieren ver pulmones, más nos inclinaremos por lo que es la toracotomía posterolateral o por la toracotomía axilar vertical. Otro tipo de cirugía de toracotomía, que es la abordaje para cirugía asistida por video. Es la toracotomía asistida por video. Este es un procedimiento que está más popularizado, ya se está utilizando mucho para realizar procedimientos de tórax. ¿En qué consiste la cirugía asistida por video? Consiste en que podemos realizar vamos a hacer ya está por cortarse el link. Les voy a pasar el link por el grupo. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Está bien, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor, está bien. Doctor, disculpe, a mí me salió un cartelito que decía que esta reunión no tenía límite de tiempo. ¿Verdad? Igual a mí. También a mí, doctor.
Sí, bueno, doctor. Igual a mí. Igual a mí, doctor, me salió el mismo Igual a cartel. mí. Diga nomás, doctor. bueno, Sigamos nomás hasta que se corte. Continúe, listo. doctor, nomás. Salió, Está yo bien. le puse OK, Sí, no. doctor, continúe. Ya. Salió el Vamos. mensaje. Ah, bueno, estamos con suerte entonces. ¿Ya? Vamos a seguir. Y además no falta mucho. ¿Ya? Entonces, este tipo de cirugías es la que más se está utilizando. ¿Por qué? Se comienza con, pese a que se realizan, miren jóvenes, cortes de 1 centímetro, es considerada una cirugía amplia. ¿Ya? ¿Cómo se realiza este tipo de cirugía? Al paciente igual se lo tiene que poner en decúbito lateral, ¿ya? No lateral, siempre medio oblicuo, ¿ya? Medio, como se ve en la imagen, no lateral, ¿ya? Medio oblicuo, más apoyado hacia la parte posterior, ¿ya? Comenzamos haciendo un corte de 1 centímetro sobre el espacio, mayormente es el quinto, sexto, arco intercostal, línea medio axilar, se hace el cortecito de 1 centímetro, y se introduce un aparato que se llama trocar, ¿ya? Este trocar es de 10 milímetros de diámetro, es decir, 1 centímetro. Una vez ingresamos este trocar, lo que hacemos por este orificio es insuflar un poco de CO2 a poca presión. ¿Para qué? Para poder colapsar el pulmón y podamos tener una mejor visión. Cuando estemos asistiendo a quirófano, ya van a conocer lo que es cómo se ve el aparato, ¿ya? Introducimos este trocar de 10, una vez hacemos que colapse el pulmón, por este mismo ingresa una lente óptica, ¿ya? Ingresa por esta lente óptica, y esta lente óptica está conectada a un televisor, ¿ya? Entonces, todo lo que se ve la punta de este lente se ve en el televisor. Entonces nos da una visión totalmente amplia. ¿Cuál es la desventaja de la toracotomía? Cualquiera de ellas. La desventaja es que se brega mucho, porque imagínense ingresar por un espacio intercostal. Tenemos que utilizar un aparato muy importante, que es este. Se llama separador de Finochietto. ¿Ya? Se llama separador de Finochietto. La ventaja de este separador, cuando hacemos el corte y entramos, miren, esta es una toracotomía axilar vertical. ¿Ya? Cuando hacemos el corte, ingresamos a cavidad torácica. Esta es la costilla, miren, la costilla, y este es el pulmón. Solamente se ve así. Solamente tenemos este espacio para poder visualizar. Si queremos hacernos más espacio separando con las manos, entonces es imposible. A lo mucho abrirá 2 centímetros. Pero con este separador que hace harta fuerza, nos dará pues unos 5, 6 centímetros solamente para poder visualizar. Es decir, que si yo quiero ver hacia arriba, tengo que agacharme en forma oblicua para mirar arriba y la luz de quirófano ponerla en esa dirección. O si quiero ver para abajo, igual tengo que agacharme para el otro lado para ver en forma oblicua el otro sector. Entonces, es muy incómodo operar. ¿Ya? ¿Se puede realizar? Sí. Con mucha dificultad se puede. Pero este aparato de aquí es indispensable para poder realizar una cirugía de tórax en forma adecuada. ¿Ya? Es como querer cambiar la llanta de un auto sin una gata, sin un gato. Imagínense poder levantar todo ese peso, va a ser imposible. Lo mismo pasa aquí. Sin este aparato va a ser muy difícil. ¿Ya?
Pero ¿qué pasa con la cirugía asistida por video? El cirujano no tiene que estar, uno, separando. El cirujano no tiene que estar agachándose de un lado para el otro. Lo único que tiene que hacer es mover este aparato que se llama óptica, apuntar para arriba, para abajo, para adelante, para atrás. Y el cirujano no se mueve para nada porque solamente ve la pantalla. ¿Ya? Entonces, ahí radica su principal importancia. Otra importancia, son cortes de 1 centímetro. Fíjense con este corte. Comparen con este corte. Estamos hablando más o menos de unos 20 a 30 centímetros de corte, cortando músculo, cortando muchas estructuras, entonces el dolor es muy considerable. En cambio aquí, con cortes de 1 centímetro tan solamente, prácticamente el dolor es mínimo. Entonces, para ingresar a la cavidad torácica, es solamente con ese trocar de 10 y entra la lente. Ahora, si queremos hacer algún procedimiento, tenemos que introducir otros trócares. Normalmente se introducen 2. Pero estos trócares son mucho más delgados que el principal. Este trócar tiene 5 milímetros. ¿Ya? Se hace el cortecito intercostal, se introduce el trócar hasta cavidad torácica, y la ventaja que ya para meter este trócar de aquí, vamos a estar viendo con esta lente para no poder lesionar adentro. Y lo mismo para poder colocar el otro trócar de la misma manera. Entonces, por estos trócares se introducen pinzas. Son pinzas largas. ¿Ya? Son pinzas largas. Estos 2 trócares los maneja el cirujano. Y el ayudante maneja la lente. ¿Ya? Entonces, las pinzas del cirujano va a permitir realizar los procedimientos. Entonces, la ventaja es esa. No se vayan, pese que se hace cortes de 1 centímetro, no se vayan a dejar pillar en esto, en las preguntas de examen. No es considerada una cirugía mínima. ¿Ya? Es considerada una cirugía amplia. ¿Ya? La ventaja, recupera mucho más rápido, da una mejor visión de todo el tórax. La desventaja es, como son pinzas bien delicadas, frágiles, no se puede hacer mucha fuerza, procedimientos que se necesita hacer mucha fuerza, no se puede realizar este procedimiento. ¿Ya? Pero ya es algo que estamos utilizando acá en el medio. Y esta es otro tipo de toracotomía. Por si acaso, esta toracotomía no está en el MICHANS, ¿ya? Es la toracotomía anterior. ¿Cuándo realizamos la toracotomía anterior? Realizamos cuando tenemos un paciente inestable. Vale decir que su presión está baja, se está choqueando, por ejemplo, un baleado, un apuñalado, una lesión con arma blanca. Tenemos que entrar lo más rápido a cavidad torácica. ¿Ya? Entonces va el anestesiólogo, lo intuba violentamente y no vamos a estar dando la molestia. A ver, todos, acomódense, vamos a ponerlo de un costado para hacer una toracotomía posterolateral, nada, el paciente se está muriendo y necesitamos entrar rápido a cavidad torácica. Entonces ahí mismo hacemos el corte por debajo de la glándula mamaria, tiene que ser el corte. ¿Ya? Entonces, en la mujer levantamos la glándula mamaria y por debajo. ¿Ya? No se olviden, el corte tiene que ser oblicuo. De adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba. ¿Ya? Hacemos el corte. Aquí cortamos de los músculos, del músculo pectoral mayor, el menor, y con eso ingresamos a cavidad torácica. ¿Ya? ¿Cuándo hacemos este tipo de toracotomía anterior? Hacemos cuando hay una lesión cardíaca con taponamiento cardíaco.
Podemos hacerlo para hacer una biopsia pulmonar. Podemos hacerlo para hacer masaje cardíaco abierto, ¿ya? O cuando tenemos que ingresar a hacer resecciones del lóbulo inferior. Miren, esta toracotomía, por ejemplo, póngase, ingresó por arma de fuego a este nivel. Abrimos, pero resulta que el proyectil de fuego también lesionó el otro pulmón. Si estamos en una toracotomía posterolateral, con el paciente en decúbito lateral, no nos va a dar para poder explorar el otro tórax. En cambio, con esta toracotomía anterior, podemos ampliar hasta el otro hemitórax. Cortamos, seccionamos el esternón y hacemos otra toracotomía anterior, pero del lado opuesto. Entonces, el paciente queda como se llama, ¿no? Una incisión en concha de almeja, ¿ya? Totalmente abierto para explorar ambos pulmones y poder reparar, ¿ya? He ahí la importancia de la toracotomía anterior. Si me llega un paciente con arma de fuego, la indicación es toracotomía anterior, ¿ya? Porque justamente se puede dar que haya lesionado ambos hemitórax. Entonces necesitamos hacer un corte en el lado afectado y si vemos que ha traspasado al otro lado, podemos. Al hacer ese corte, exponemos todos los dos pulmones, exponemos el mediastino, entonces podemos hacer algún tipo también de cirugía cardíaca si es que ha habido algún tipo de lesión. ¿Ya? Muy bien. Preguntas, jóvenes. Dudas que hayan quedado. ¿Qué dicen? Doctor, buenas noches. Buenas noches. La toracotomía anterior, entonces, ¿se podría considerar como una cirugía de emergencia? Exactamente. ¿Ya? La toracotomía anterior es para de emergencia, ¿ya? Porque no se demora. Las otras, han visto, necesitamos cambiar de posición. Y se tarda en poner en posición, que traigan la cinta, que esto, que lo otro, se tarda. En cambio aquí es directo, ya no se tarda prácticamente nada. Y si es peor, si es por arma de fuego, tiene que ser toracotomía anterior. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Nada más? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a quedar aquí, ¿ya? Informarles de que el primer parcial va a estar dado por este tema, anatomía del tórax y toracotomía, y el tema de trauma de tórax, que vamos a llevarlo el próximo jueves. Ese sí es un poquito más extenso, pero es muy importante, es un tema que tienen que dominar, porque ¿quién no se lastima el tórax? ¿Ya? Va en auto, en moto, en bicicleta, jugando pelota, todos se lesionan el tórax. Entonces es un tema que tienen que dominar. Este es un tema para que sepan la anatomía, cuando toque hacer procedimientos que vamos a realizarlo en las maquetas, puedan saber qué estructuras estamos cortando para poder repararlas. Indicarle que un poco el Hospital Trinidad está en paro, por eso todavía no vamos a ir a las cirugías, yo le voy a avisar, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los alumnos programados que tengo, voy a ir llamándolos, ¿ya? Para cuando nos habiliten quirófano puedan ir de a 2 o de 3, dependiendo, yo voy a ver, les voy a nombrar para que estén listos, ¿ya? ¿Les parece? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. ¿Dónde Listo, podemos jóvenes. leer el segundo tema? Disculpe, doctor. El segundo tema es el otro Ya jueves. emisan está.
En cirugía de Michan está todos estos temas. Sí, en el libro de Michan hay un apartado de tórax, ¿no ve? Pero hay otro apartado de que es trauma, ¿ya? Todo tipo de trauma. Entonces, en esa sección van a buscar, ¿ya? Porque si lo buscan en sección de tórax, no lo van a pillar. En sección de trauma, ¿ya? Trauma. Vamos ahí, nos vemos, ¿ya?